Vamos ahora a terminar con las ponencias. Toca el turno del doctor Miguel Carbonell. Si me permiten, les leeré una breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Desarrollo Tecnológico del mismo instituto, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, autor de 44 libros y coordinador o compilador de otras 49 obras. Ha publicado más de 450 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México y diversos países. Ha dictado más de 900 cursos y conferencias en México y otros países. Es actualmente articulista de El Universal. Ha coordinado obras colectivas en materia jurídica, entre las que encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana y los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Actualmente es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha recibido varios premios, entre los que cabe citar el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Actualmente es titular de la Cátedra de Honor Raúl Cervantes Ahumada del Colegio de Sinaloa. Por favor, doctor Carbonell. Mucho gusto, muy buenos días. Yo también inicio agradeciendo a los organizadores. Gracias, Alicia Gursa. Gracias, señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por su amabilísima invitación para estar aquí esta mañana. Y bueno, para recuperar el tiempo, para que no termine colgada esta mesa, yo abreviaré mi participación. Y empezaré diciendo que en 1986, un sociólogo alemán, Ulrich Beck, escribió un libro que se volvió un clásico anticipatorio, que se llamó La Sociedad del Riesgo. Y yo creo que en ese libro Ulrich Beck ya perfilaba que efectivamente los riesgos en las sociedades modernas, en las sociedades contemporáneas, han ido aumentando. Han ido aumentando porque ha ido aumentando el número de población expuesta a fenómenos naturales. Ese aumento de la población genera también nuevos factores de riesgo que provienen de la actuación de los seres humanos, y las grandes aglomeraciones pues multiplican la capacidad de desastres porque afectan a cientos de miles o incluso a millones de personas. Yo creo que ahí hay una primera referencia interesante. Bueno, dicho esto, y ya para entrar propiamente en la materia del seminario que hoy nos convoca, yo diría, y comparto efectivamente lo que señalaba el director del instituto, el doctor Héctor Fixfierro, que a mí me parece que esta, en general, es una buena ley. Es una ley de esas que yo llamaría modernas, porque a lo mejor ustedes que están en el ámbito de la protección civil, bueno, pues están más, como dijo Fixfierro, pues están más centrados en ese único tema, pero uno que tiene que ver todo tipo de leyes, ¿no? Y que tiene que ver desde las leyes de los años 30, como la ley de títulos de procesos, hasta las de última generación, pues iba percibiendo una cierta diferencia, un proceso de maduración legislativa que nos da como resultado productos como este. Es una buena ley, ¿por qué? Porque es una ley que yo no estuve atento al tránsito parlamentario o al proceso de discusión, pero yo observo como una ley madura. Se ve que es una ley trabajada, se ve que es una ley bien pensada, incluso, y lo digo obviamente con respeto, pero es en algunas partes es hasta farragosa. Está tan trabajada que hay una como sobrecontenido incluso, como que quisieron ir de veras muy al fondo. Y bueno, en ese sentido diría yo que obviamente comparto lo que dijo Arturo Bellis, pues sí me ilustró y me iluminó y nos advierte de algunas insuficiencias. Yo voy a señalar alguna otra que detecté también, pero en principio diría, estamos ante un marco jurídico que uno nota que es producto de la modernidad, que no es producto de la improvisación, que no es producto muchas veces de esas leyes que se hacen al vapor, que también abundan en México, sino que esto pues sí se ve como algo bastante bien trabajado. En este sentido,
Una primera cosa que me llama la atención y que sin duda tiene, creo yo, o como voy a señalar más adelante, repercusiones constitucionales, tiene que ver con la definición amplia, incluso amplísima, de los supuestos que dan lugar luego al trabajo de ustedes en el ámbito de la protección civil. Yo la verdad, cuando iba leyendo la ley, no imaginé que hubiera tantas cosas en las cuales ustedes intervienen. Es fabuloso. Bueno, es fabuloso para la sociedad. A lo mejor no es fabuloso para ustedes, pero sí, porque para todos los llaman, pero no. A ver, me refiero en concreto, no quiero hablar en abstracto, me refiero a las fracciones, y esto hay que leerlo con mucha atención, de la 20 a la 26 del artículo 2. ¿Qué es lo que ahí tenemos? Vale la pena destacarlo porque a lo mejor también quienes nos están viendo pues tampoco son expertos, como yo que no lo soy, en protección civil, y vale hacer esta mención. Por ejemplo, la fracción 20 y la 21 ya nos habla del doble origen del riesgo. Por un lado, un origen antropogénico, cuando el agente perturbador es producido por la actividad humana, y un origen natural, en donde son factores precisamente que existen en la naturaleza los que dan lugar al surgimiento del agente perturbador. Y luego, en las siguientes fracciones, en las siguientes 5 fracciones, pues se van determinando algunos fenómenos que dan lugar, insisto y repito, a la actuación de ustedes, que son denominados fenómeno geológico, fenómeno hidrometeorológico, fenómeno químico-tecnológico, fenómeno sanitario-ecológico y fenómeno socio-organizativo. Esto ya de por sí añade un cierto grado de complejidad. Vaya, aquí ya estamos hilando fino, no estamos en la mirada gruesa, pero todavía más. Si nos vamos al contenido de estas fracciones que acabo de señalar, pues vamos a ver ciertamente un marco de actuación amplísimo respecto de la tarea de protección civil. ¿Por qué? Bueno, porque en estas fracciones se incluyen sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, que ahí en esta prolijo artículo 2 de que tiene 60 fracciones con puros conceptos, que debe ser el récord mundial de conceptos en una ley, o debe estar cerca, porque no había yo visto una con tantas definiciones, pero bueno, pero se les olvidó meter la definición de tsunami, que yo creo que ni siquiera está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero bueno, nosotros ya nos anticipamos, ¿no? En una tarea de anticipación de riesgo, ya mencionamos al tsunami en la ley. Digo, porque todos entendemos de qué se trata, ¿no? Eso es lo importante, que sepamos de qué estamos hablando, pero pues sí me llama la atención que la palabra tsunami, como tal, esté en una ley, no lo había yo visto. Ojalá, la influencia de Oriente también. La inestabilidad de laderas. Otra cosa, aquí, claro, uno tiene que usar la imaginación. Siempre que lee uno la ley, pues hay un grado de imaginación, ya se mencionaba. Los flujos, sin decir más. Entonces, puede ser flujos de distinta naturaleza. Flujos económicos, por ejemplo, aquí dicen los flujos. Los caídos o derrumbes, los caídos, pues también eso pues, puede ser caídos políticos, ¿no? Pero así dice la ley. Los hundimientos, la subsidencia, eso sí no entendí qué es, luego me lo explicará alguien de ustedes, seguramente es Liceo Vilchis, me puede ilustrar. Agrietamientos, bueno, ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones fluviales, costeras y lacustres. Tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, tornados, incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones, derrames, epidemias, plagas. Plagas aquí tampoco dice de qué naturaleza, puede ser una plaga de distinta naturaleza, contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. Y luego viene una cosa bien interesante en la fracción 26, que habría que analizar desde el punto de vista de la sociología jurídica y quizá sacar de ahí alguna consecuencia en términos de nuestro análisis como especialistas en derecho, porque
Dentro de la fracción 26, fenómeno socio-organizativo, dice, por ejemplo, demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. Obviamente, desde el punto de vista práctico, esto es de enorme importancia. Esto es muy relevante en el México, pues, del siglo XXI, con todo lo que ello supone y comporta, porque esto puede abarcar, pues, desde una marcha, ¿no?, como las que padecemos en el DF con mucha frecuencia, hasta un concierto de un grupo de música que suponga efectivamente una concentración masiva. Entonces, creo yo, pues, que una primera cosa que hay que señalar y destacar y que pues debe dar lugar a una reflexión. ¿Por qué lo digo? Porque me llamó mucho la atención lo que decía Arturo Vilchis, es cierto, y es una preocupación legítima de quien está en el terreno. Dice, bueno, a ver, tú en la ley me dices, yo tengo que ver todo esto. Todo esto es protección civil, todo lo que acabo de mencionar. Todo es protección civil. Pero todo esto toca a cantidad de ámbitos competenciales que tienen que ver con otras autoridades. Bueno, ¿hasta dónde llego yo, que soy protección civil, dice Vilchis, y hasta dónde llega el de enfrente? En un concierto de música, pues hasta dónde responde el policía que tiene allá las patrullas y va orientando a la gente, y hasta dónde entran ustedes, y lo mismo en un incendio, porque habrá bomberos y estará, o sea, en fin, yo entiendo la preocupación de Arturo Vilchis, la comparto, y creo que en alguna medida debemos de centrarnos en estos conceptos ya muy prácticos y muy ciertamente llamativos. Otra cosa, para acercarme al tema que el señor director me instruyó que tocara sobre los derechos humanos, otra cosa interesante está en el artículo 5 de la ley. Yo quisiera llamar su atención en esa parte, porque efectivamente, y ya lo había mencionado Fix Fierro en su discurso inaugural, en el artículo 5, por ejemplo, en la fracción primera, señala un principio, bueno, señala una serie de principios, son 8 los principios de este artículo, pero en la fracción primera señala un principio de prioridad. Y esto para los derechos humanos es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que ustedes, o sea, las autoridades de protección civil, deberán de priorizar la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas. Y aquí lo interesante, por un lado, es que, me parece, la ley da en el blanco de valores sustantivos. Esto es importante. Lo primero es la vida. Todo lo demás puede esperar, el patrimonio, o sea, no hay nada como la vida. Proteger la vida de las personas debe ser, y lo señala la ley. Esto me parece que es algo muy bueno, es algo muy positivo. Pero no solo la vida, sino la salud y la integridad física de las personas. Estos 3 conceptos, vida, salud e integridad física, se corresponden con otros tantos derechos humanos. Si aquí estamos hablando, al final del día, de proteger los derechos humanos, bueno, en la fracción primera. Ahora, si se van ustedes a la fracción tercera de este mismo artículo 5, van a encontrar ahí un concepto que yo no sé qué tanto, digamos, uso o rendimiento analítico en el ámbito de la protección civil, pero que es nuestro gran juguete interpretativo de los constitucionalistas. O sea, los constitucionalistas pasamos horas, días, etcétera, pensando en este concepto porque nos da mucho rendimiento. Me refiero al tema de la proporcionalidad. El tema de la proporcionalidad está en la fracción tercera, y a reserva de lo que diré más adelante, aquí nada más apunto esto. La proporcionalidad les puede servir a ustedes como una base jurídica para ver hasta dónde pueden llegar. Para que ustedes tengan claro que las medidas de protección civil deben de ser, por llamarlo así, y esto es un concepto técnico que no voy a explicar porque tiene, resultaría muy aburrido, pero en fin, que tienen ustedes que balancear, hacer un balance, hacer una ponderación entre las medidas de protección civil que ustedes naturalmente toman con base en esta ley y en el resto de normas que en su caso se emitan, y otros valores o otros derechos incluso que tienen base constitucional.
Sí, hasta dónde una medida de protección civil, lo voy a decir más adelante, puede afectar ciertos derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí hay una primera clave de lectura en esta fracción tercera que creo yo que es interesante. Y por último, en este artículo, bueno, la fracción octava, que mezcla dos conceptos ahí medio extraños, pero en fin, ustedes, dice, las autoridades de protección civil, o sea, ustedes, tienen que observar el principio de honradez, ¿no? Tienen que ser honrados. Esto, pues, esto ya lo recomendaban las abuelitas, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno hacerle caso. Y en la misma fracción, y por eso digo que es una combinación ciertamente heterodoxa o extraña, tienen que ser honrados y además respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces son dos mensajes aquí, creo yo, interesantes, pero ahí está el mandato general del respeto a los derechos humanos, que bueno, está en la Constitución también. Bueno. Dicho esto, del artículo 5, quisiera, efectivamente, como ya lo dijo Fix Fierro, hacer una lectura de la protección civil como parte de las tareas del Estado derivadas precisamente de las nuevas consideraciones que aporta la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Me refiero a la reforma constitucional publicada el 10 de junio del año 2011, que ha sido justamente calificada como la reforma más importante de las últimas décadas, probablemente de los últimos 100 años en materia de derechos humanos. Y esta reforma de 10 de junio de 2011 modifica nuestro artículo primero, entre otros, pero digamos, modifica el artículo primero para lo que ahora me interesa, y añade un párrafo tercero, que entre otras cosas señala que todas las autoridades, y aquí viene la respuesta, si así se le puede llamar, a la preocupación de Arturo Vilchis, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, o sea, de acuerdo a lo que señale la ley respecto a las facultades que cada uno tiene, tienen la obligación de, entre otras, proteger los derechos humanos. Tienen la obligación, todas las autoridades, sin excepción, ¿no? Así dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de proteger los derechos humanos. Y más adelante el mismo párrafo señala que el Estado, o sea, el Estado mexicano, de nuevo, todas las autoridades que integran el Estado, tienen el deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Ya dije, derechos humanos son la vida, es un derecho humano, la salud es un derecho humano, y la integridad física de las personas es un derecho humano. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros leemos en conjunto el artículo primero, párrafo tercero, a la luz de la reforma 2011, junto con el artículo 5 en su fracción primera, tercera y octava, vamos a tener, creo yo, ya un principio explicativo, un principio analítico que nos resuelva la cuestión que planteaba Arturo Vilchis. Proteger los derechos humanos, hay muchísimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde Velázquez Rodríguez hacia adelante, en los años 90, hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que interpretan la obligación de proteger como la obligación de los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos de tomar todas aquellas medidas que estén a su alcance de carácter legislativo, administrativo, de difusión de conocimiento, de generación de cultura, de la prevención, etcétera, para que los derechos humanos se puedan efectivamente realizar. Esta es la idea de la protección del Estado. Ahora, la Corte Interamericana señala que la protección de los derechos humanos tiene que operar en un doble sentido, y hay bastante jurisprudencia consolidada en este punto. Proteger a los derechos humanos significa que las autoridades tienen que tomar todas aquellas medidas para evitar que agentes públicos, o sea, que las propias autoridades, violen los derechos humanos, pero también, y aquí viene lo interesante, y sobre todo lo interesante para un país como México, en donde esto nos había pasado de noche durante décadas, y la doctrina constitucional mexicana lo negó por décadas, bueno, la doctrina tradicional mexicana, la vieja escuela del derecho constitucional lo negó, que es el hecho que señala la Corte de que la protección de derechos humanos a cargo del Estado también debe de evitar que los particulares violen derechos humanos. Aquí está lo interesante. Aquí está lo interesante. En México habíamos entendido, cuando así se llamaban garantías individuales, que las garantías individuales las podían violar las autoridades. No es cierto. Esto es falso.
Ahora ya se acepta la doctrina moderna, la doctrina contemporánea, la doctrina del neoconstitucionalismo tiene muy claro que los derechos humanos pueden ser violados por particulares. Luego, entonces, la obligación de proteger del artículo 1, párrafo 3, le dice al Estado mexicano, regula bien a tus autoridades para que no violen derechos humanos, pero ojo con los particulares que pueden dar lugar también a las violaciones de derechos humanos. Y eso les da a ustedes una cobertura, creo yo, interesante para efectivamente pues ver, oiga, ¿y usted dónde construyó? ¿No? ¿Y usted qué hace? O sea, para también abarcar en cuanto a las tareas de protección civil, el trabajo propiamente de los actos de particulares. Y en la parte de prevención, la Corte Interamericana, incluso en un caso contra México, en el caso trágicamente famoso, diría, bueno, o conocido, no famoso, pero muy conocido, de Campo Algodonero. En Campo Algodonero, la Corte Interamericana señaló con mucha precisión la obligación del Estado de prevenir riesgos ciertos o inminentes. Sé que ustedes ahorita se van a reír porque dicen no hay riesgos ciertos. Bueno, pues todo es contingencia en materia de protección civil, ustedes lo tienen muy claro, pero hay cosas que se pueden más o menos imaginar. Efectivamente, escuchaba yo a Arturo Vilches y decía, bueno, si construyeron la colonia aquella en la Cañada, pues uno no necesita ser un genio, ¿verdad? No necesita ser Albert Einstein para decir, pues aquí si llueve se va a inundar esto, vaya. Eso es de puro sentido común. Entonces, ahí la Corte Interamericana, en la sentencia Campo Algodonero, ya nos aporta una definición, creo yo, bastante ilustrativa de la tarea de prevención. Siguiente punto. Aquí quiero entrar en algo que a lo mejor ustedes no sé qué percepción tengan, pero lo voy a decir desde el punto de vista académico y de análisis en abstracto constitucional. Me refiero al siguiente punto. Las medidas de protección civil que puedan llegar a tomarse en las distintas etapas que abarca la protección civil, por supuesto, que están también definidas en la ley, en la etapa de identificación estoy en la fracción 27 del artículo 2, identificación de riesgos y o proceso de formación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción, que son las etapas que señala propiamente la ley. En estas etapas, las medidas que vayan tomando ustedes como parte de la protección civil, se los voy a decir con todas sus letras, pueden chocar con algunos derechos humanos. Pueden generar tensión, para decirlo así. No estoy diciendo que violen derechos humanos, pero pueden generar conflicto, tensión con derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Hice una pequeña lista, no exhaustiva. No quiero tampoco aquí decirle para que pensemos entre todos, o sea, para que entre todos vayamos pensando esto, cómo articularlo. Derecho a la vivienda, ¿no? Dice, oiga, pues es que ya viene el huracán Ernesto y ahora se tienen que salir de aquí, ¿verdad? Y tienen que dejar sus casas. Oiga, pues es mi casa, ¿no? Bueno, entonces, derecho a la vivienda, y yo tengo derecho a usar mi casa. Libertad de tránsito, por dónde no puedes pasar. Ahora, como va a hacer erupción el Popocatépetl, entonces ya no te puedes acercar, ya no puedes hacer. Libertad de comercio, trabajo, también es una cuestión que puede ser afectada por una medida de protección civil. Habrá que ver con qué alcance, habrá que ver en qué casos, habrá que ver qué tipo de trabajo también, porque son de distinta naturaleza. Derecho de propiedad, naturalmente, el derecho de propiedad, también en el caso de las viviendas, etcétera, o de los vehículos. Y luego, no tanto porque resulten afectados, pero sí se ven involucrados con el trabajo que ustedes hacen, 3 derechos: salud, y los más nuevos que acabamos de incorporar a la Constitución mexicana, que son alimentación y agua, acceso a recursos hídricos, alimentación y agua, que tienen que ver con, por supuesto, lo que ustedes hacen. Aquí la clave, creo yo, la clave para ver cómo intentamos solucionar el conflicto eventual o la tensión entre protección civil y derechos humanos está en lo que yo mencionaba de la fracción tercera del artículo 5, la proporcionalidad. La proporcionalidad. Es decir, hagamos una ponderación, hagamos un ejercicio de hasta dónde llega mi medida de protección civil, que puede entrar en tensión con tu derecho a propiedad o con tu derecho a la vivienda, pero no nos excedamos, porque si les decimos a los que viven a 200 kilómetros a la redonda del volcán que se vayan,
pues a lo mejor también estamos generando una desproporcionalidad en la medida de protección civil si es que el riesgo no lo justifica en su caso. Y luego, ya para prácticamente sí, terminar o acercarme al final, una cosa de un planteamiento, como decía mi director, de orden general, pero pues es lo que nos corresponde a los académicos, que puede generar cierta perplejidad también, pero lo voy a decir tal como lo pienso. Hay que pensar en cómo se compagina y verlo en todas sus consecuencias. ¿Cómo se compagina la protección civil, que es el trabajo que ustedes hacen, con el instrumento de la suspensión de derechos previsto en el artículo 29 constitucional? Es decir, hay una posibilidad en la Constitución mexicana, como en muchas constituciones de países democráticos, naturalmente, de suspender el ejercicio de ciertos derechos precisamente en supuestos de grave riesgo y de grave peligro o de grave contingencia. Los doctores Fix Zamudio y Fix Fierro, que han analizado con detalle este artículo en diversas obras, han advertido que, dada la historia de abusos que ha habido en América Latina a través del estado de sitio o estado de emergencia o suspensión de garantías, pues en México hemos sido un tanto precavidos, como que no nos gusta, ¿no? De hecho, en la historia de la Constitución del 17, solamente en una ocasión, ustedes lo saben, cuando México entró, entre comillas, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, hubo una suspensión, después ya no. Pero yo lo planteo por lo siguiente. Primero, porque yo soy constitucionalista y yo entiendo que lo que dice la Constitución, pues está para usarse. No está para que decore los libros que escribimos o para que decore las conferencias que damos. Si está en la Constitución, pues tú lo puedes usar, si no, ¿para qué está? Vaya, existe, bueno, pues no le tengamos miedo a esto. Pero también lo digo por lo siguiente, porque a mí me da la impresión que al tener este miedo, al no querer parecernos al Estado argentino bajo la dictadura de Videla o al Estado pinochetista en Chile o a las suspensiones de facto en los años 80 y 90 en Colombia, etcétera, al no querer dar este paso, me parece que lo que estamos provocando, como siempre pasa en México, es, ahora sí que por la puerta de atrás o abajo de la alfombra, una suspensión de facto. Una suspensión de facto. Y esto genera varios problemas. Algunos tienen que ver con el trabajo que ustedes hacen. Tienen que ver con la responsabilidad de las medidas que ustedes toman. Porque realmente estás privando a esa persona temporalmente de su libertad de tránsito o su derecho a la vivienda, etcétera, pero no se lo suspendiste. Nomás dijiste, no, vámonos por protección civil. Mira, esto es por tu bien. ¿Hasta dónde, verdad? También la persona puede decir, oye, pues yo ya soy adulto, yo sé cuál es mi bien o no es mi bien. O sea, quiero decir, de facto, no de jure, estamos suspendiendo derechos. Entonces yo prefiero, y por eso es que lo planteo, yo prefiero que le perdamos el miedo a la actuación del Estado y digamos, bueno, esto es tan grave, esta contingencia es tan... o sea, puede ser grave pero localizada geográficamente, porque también lo prevé el 29. O sea, no estoy hablando de una suspensión en todo el territorio nacional. Puede ser una suspensión geográficamente localizada, eso lo permite el 29. De ciertos derechos en donde ya entre protección civil, pero entre ya bien cobijado, etcétera. Y, con una ventaja, con dos ventajas. Primero, a partir también de la reforma de junio de 2011, la suspensión de derechos da lugar a una revisión y a un control jurisdiccional inmediato y de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que nadie lo tiene que pedir. El último párrafo del nuevo artículo 29, después de la reforma, señala que todos los decretos que se expidan cuando se haya llevado a cabo la suspensión serán revisados inmediatamente y sin que nadie lo pida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué ventaja tenemos ahí? Yo creo que si se suspenden formalmente ciertos derechos, la Corte entra y es la Corte la que hace el ejercicio de la proporcionalidad. Es la Corte la que dice hasta dónde sí y hasta dónde no. Ya no lo tienen que hacer ustedes sobre el terreno o que están atendiendo emergencias o las autoridades políticas que seguramente lo harán muy mal, sino realmente jueces que están preparados pues para eso. Bueno, o sea, sí, están preparados.
Para eso les pagamos, exactamente. Que se estén preparados, pero para eso tienen un sueldo y una oficina. Sí. Pero esa es la primera ventaja, que ya tenemos un control y no estamos haciendo las cosas del ladito o en lo oscurito. Bueno, y la segunda ventaja, creo yo, es que de esta manera asignamos con mayor claridad las responsabilidades. O sea, ¿qué tiene que hacer cada quien? Porque ya nos dimos cuenta, ya hubo una manifestación del tamaño del problema, de la capacidad de daño, del riesgo que se verificó, y en ese sentido se tomó una primera medida de suspensión, y a partir de ahí ya vas ordenando las responsabilidades. No le dices nada más a los de Protección Civil, pues ahora éntrenle, ¿no? Sino que hay una ordenación, desde mi punto de vista, creo que pudiera ser más racional del tema. Dos últimas cosas. Primero, me sumo, ya se ha dicho aquí, a señalar y destacar la importancia de que se expida el reglamento. Esto es muy importante porque ya nos ha pasado, el doctor Fixerro lo sabe y lo hemos discutido en este mismo auditorio, que hay leyes pues que consideramos buenas, que estimamos que son leyes de avanzada, que no se pueden aplicar porque no hay reglamento. Entonces aquí sí yo haría un llamado al Poder Ejecutivo, por supuesto, que es quien tiene la facultad, para que observe de manera puntual el mandato del artículo transitorio segundo. Si ustedes ven este artículo transitorio segundo, establece un plazo de 180 días. 180 días, estamos hablando de, pues, prácticamente, ya llevamos 60, o sea, estamos hablando de diciembre, efectivamente, estamos hablando del mes de diciembre en donde pudiera, claro que aquí, ya sé que alguien, seguramente alguno de ustedes está pensando, oye, pero es que se cruza, ¿no?, el cambio de gobierno y ya vienen los otros, pero todavía no llegan, y qué tal que el que llegue quiere expedir su reglamento. Las cosas hay que hacerlas. Las cosas hay que hacerlas. Ya basta de que este país posponga las cosas que debe hacer porque ahora viene el otro y el próximo año va a haber elecciones. No, ya. Las cosas hay que hacerlas. Y hay que hacerlas bien y hay que hacerlas a tiempo. Entonces yo sí hago un llamado para que esto se haga. Encontré en falta en el reglamento. Ya es algo que planteó Arturo Vilchis, pero que ahorita le voy a hacer una mención de esto, pero me pareció, o a lo mejor no lo leí bien y me disculpo si así fue, pero realmente lo revisé, las sanciones. Porque no hay sanción. Sí lo leí bien, entonces sí, ok. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque, como dijo muy bien Héctor Fixerro, el dinero puede ser un fuerte incentivo, pero yo creo que hace falta más. Y bueno, ahí efectivamente, como lo planteaba Vilchis, bueno, nos podemos ir eventualmente por la ley de responsabilidades, por el Código para responsabilidades administrativas, por el Código Penal para responsabilidades penales, pero aquí hay dos puntos de vista desde el punto de vista de la técnica legislativa. Hay quien dice que lo mejor es que cuando tú creas una ley nueva, pongas todo lo que tiene que ver con esa materia en la ley, porque quien lo lea, pues que lea, ahora sí que aquí tenga todo y no tenga que tener aquí la ley de protección civil, aquí el Código Penal, aquí la ley de responsabilidades, etcétera, sino de lo que se trata es de facilitar la lectura, no de dificultarla. Si ya de por sí es farragoso, ¿no?, estar leyendo todo esto y es complicado, pues ahora, si además dices, no, pero aquí no dice las sanciones, pero me voy al Código Penal o a la ley de responsabilidades, bueno, ¿por qué no ponerlo todo aquí? Hay quien dice que es mejor eso, en términos de técnica legislativa. Hay quien dice que todo lo penal tiene que estar en un Código Penal, pero yo eché en falta esto, me llamó la atención y lo quería mencionar. No hay. Bueno, y ya para, bueno, y ya por alusiones, porque dijo Arturo Vilchis que las opiniones de los académicos, etcétera, sí, que dijo. No dije de la academia. No, ya sé, de algunos, Pero no están en esto. Que no están en este instituto. A lo mejor están aquí al lado. No, pero yo, y esto lo conecto con redes sociales. Por supuesto, algunos de ustedes saben que yo soy un ferviente participante y usuario de redes sociales en Facebook y en Twitter, y procuro, y tengo el pulso de qué es lo que pasa ahí. Efectivamente, el anonimato causa mucho daño, pero es parte de,
Y ahí lo único que se puede hacer es apelar a la responsabilidad de los usuarios, usar las redes sociales con madurez, igual que usar el poder de los académicos, el poder ideológico al que se refería Norberto Bobbio, con gran responsabilidad. Dicho esto, también les digo que ninguna opinión de ningún académico, ni ningún tuit que subamos, ni ningún post en Facebook inunda casas, genera derrumbes o provoca incendios. Ninguno. Gracias por su atención. David Sánchez de Manzanillo, ¿me puede dar 2 ejemplos de violación de derechos más por parte particulares? Derecho a la no discriminación y derecho al medio ambiente. Evidentemente las empresas particulares violan el derecho al medio ambiente. Evidentemente en el hogar, en la educación, en el trabajo hay particulares que discriminan a otros particulares y con ello violan el artículo 1, párrafo 5. José David González Villa, del DF, ¿por qué no se otorgan facultades de clausura de comercios o industrias y viviendas para enfatizar el aspecto preventivo de las leyes de protección civil? Bueno, a mí me parece muy razonable. Efectivamente, si ustedes detectan un riesgo, que den la posibilidad de que, anticipándose a que se verifique el siniestro, pues se puede llevar a cabo una clausura como medida preventiva. Sí, actualmente medidas de seguridad que están señaladas en la ley. Me parece muy bien. Miguel Ángel Contreras de Senapred, hay varias sobre el mismo tema, que es el tema de las sanciones, les preocupa mucho. Si pudiera, dice Miguel Ángel Contreras, o sea, la pregunta es si en el reglamento sería ocasión para suplir esta omisión de las sanciones, y la respuesta es no. La respuesta es no. Una sanción, sea de orden penal, sea de orden administrativa, está sujeta al principio de reserva de ley. Reserva de ley quiere decir que la conducta típica cuya realización da lugar a la sanción tiene que estar en una ley, y también la sanción misma. Ni la descripción de la conducta, ni la sanción a que da lugar la realización de la misma pueden estar en un reglamento, porque eso viola el principio de reserva de ley, y hay infinidad de tesis jurisprudenciales sobre eso. Bueno, y está el artículo 14, párrafo 3 que lo establece. Adriana Besares, esta pregunta está muy complicada, la verdad que no tengo una respuesta. ¿Qué pasa con los puntos de reunión que están en el arroyo vehicular? Si son puntos de reunión designados, es un estúpido el que los puso. Ustedes vengan y reúnanse aquí en medio de la avenida. Bueno, seguramente es alguien que, bueno, me suena, ¿no? Me suena que, ¿cómo pones un punto de reunión en medio del arroyo vehicular? O sea, me suena que no tiene mucha lógica, pero no sé. Entonces, pero no sé, más no sé. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, es importante determinar qué autoridad tiene facultad de suspender garantías. Bueno, está en el artículo 29 señalado. Talía Reyes, ¿la proporcionalidad de la que habla el artículo 5º, fracción 3ª, se cruza o contrapone con la facultad de la Suprema Corte? No, se suma. Es decir, ustedes pueden, en lo inmediato, verificado un siniestro, ustedes pueden tomar medidas, y en esa toma de medidas, ustedes tienen que hacer un ejercicio de proporcionalidad sobre el terreno, ahí. Bueno, ¿a cuántos hay que mover, o hasta dónde corto el tráfico, ¿no? ¿Dónde ya no puede pasar los vehículos? Y eso no es obstáculo ni impedimento para que luego, si llega un caso y se plantea ante una autoridad jurisdiccional, esa autoridad jurisdiccional haga lo propio, haga también en su momento un ejercicio de proporcionalidad. La protección civil forma parte de los servicios públicos que deberán de prestar los municipios en términos del artículo 115, porque actualmente no se les obliga. Bueno, es lo que decía el doctor Fixerro, la mención del artículo 73, precisamente lo que suple es eso. Aunque no esté determinado como servicio público en el 115, si la Constitución le dice al Congreso de la Unión, puedes dictar una ley general que involucra al municipio, pues naturalmente, como lo hace, por cierto, la ley, se involucra ahí y genera la obligación para la autoridad municipal sin género alguno de duda. Patricio Araya me precisa que sí se contempla en la Ley de Protección Civil la participación social y coordinación de sectores públicos y privados. Sí, estoy de acuerdo.
Y luego hay varias sobre el artículo 84. ¿Qué pasa con este artículo 84? A ver, técnicamente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, en el artículo 84 no hay un tipo penal. No hay un tipo penal. Hay el inicio de un tipo penal. ¿Por qué? Porque lo que hay, yo estoy de acuerdo con el doctor Fixerro, lo que hay es una indicación de que esta conducta que aquí se describe, que consiste en la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos, cuando se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar análisis de riesgo y, en su caso, sin definir medidas para reducción, etcétera, etcétera, esto, dice el artículo 84, será delito grave. ¿De acuerdo? Pero yo creo que se requiere, en su caso, un código penal federal, o sea, el legislador federal en el Código Penal Federal, o, naturalmente, los códigos penales de las entidades federativas, que ya establezcan con precisión esta conducta, y sobre todo, que aquí no está, la sanción. ¿El delito grave qué es? ¿Que lo metes a la cárcel 20 años? Pues sí, pero tiene que haber una norma que diga 20, o 15, o 10, o 5. Aquí no lo hay, por eso digo, como tal, un tipo penal, porque un tipo penal se integra de la descripción de la conducta y de la sanción a que se hace acreedor quien realice la conducta. Eso es lo que conforma un tipo penal técnicamente. Aquí hay un principio de tipo penal, pero no propiamente un tipo penal completo. ¿Cuál es la estrategia, José Alberto Gallardo, cuál es la estrategia para, desde el derecho constitucional, garantizar la transversalización de la protección civil en todos los estados y municipios? ¿Y cómo se cobija bajo el referente de los derechos humanos? Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, lo que ya dijo Fixfierro, que además lo explicó con gran detalle. Estamos ante una facultad que yo aquí sí la llamo concurrente. A mí me parece que aquí hay una concurrencia en la medida que se asignan diferentes tareas, funciones, obligaciones, competencias, facultades, etcétera. Entonces, para mí eso es la concurrencia. Ahí tenemos un primer fundamento, artículo 73, fracción 29, inciso I. Pero además, por eso decía yo, el artículo primero es la clave de la transversalización en la medida en que recuerden que dice todas las autoridades. Todas las autoridades. ¿Qué quisiera esto? Que le tienen que entrar. Todas las autoridades deben, ¿qué? Proteger los derechos humanos, ya dije que era eso. Y luego cuando dice el Estado, o sea, el Estado mexicano en su conjunto, debe de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Y entonces aquí tenemos este principio de transversalización. Sí, gracias. A ver, y luego bueno, ya es una cosa muy puntual sobre asignación de competencias que la verdad no sé muy bien cómo contestar. Y luego otra pregunta sobre el 84. Este punto sí es interesante. Dice, el artículo 84 de la nueva ley redefine los tipos penales que están en los códigos de las entidades federativas que sancionan, por ejemplo, a fraccionadores, etcétera. Yo creo que no. Porque no hay propiamente una definición además no es competencia, tiene que estar en los códigos penales locales. Entonces, lo que sí señala, ahí sí podríamos tomar el 84 para decir, bueno, a partir de una ley general, tú defínelo como tú quieras y tú ponle la sanción que tú quieras, pero tiene que ser grave. Me parece que ahí sí hay un señalamiento de que, bueno, es delito grave. Yo creo que esto sí se pudiera hacer que se transmine a las entidades federativas, pero no en cuanto a una redefinición del tipo, a ver, siguen llegando. ¿Cómo se interpreta el artículo 90? No sé. Otra del 84, igual. ¿Qué debemos? Aquí hay una interesante de Jalisco, dice. ¿Qué deben hacer los arquitectos? Los arquitectos, ¿qué llevan en esto? Pues llevan mucho. Los arquitectos tienen una parte de responsabilidad importante y yo diría, y yo aquí sí, porque a lo mejor nos están viendo varios arquitectos, ojo, porque aquí se están jugando no nada más su prestigio profesional, sino su libertad. Ojo con esto. Aquí sí no jueguen, porque no, un arquitecto puede verse tentado a cobrar una obra, etcétera, pero hay que cumplir con estas leyes de protección civil. De Jalisco también,
¿qué peso tiene la capacitación a la población en materia de protección civil? A ver, yo no sé, ni sabía que existía una Escuela Nacional de Protección Civil, me voy enterando y todo, qué bueno. Por eso, ¿no existe? No, dijo que sí, Vilchis dijo que sí existe, bueno, no sé, no sé si existe. No sé. Pero ahí les va una sugerencia para la escuela y que ustedes en las entidades federativas pueden replicar. Hagan cursos a población abierta. Hagan cursos a población abierta. No nada más hagan cursos para ustedes. Sé que es importante formar recurso humano desde el gobierno, pero eventualmente intenten ir más allá. Esto lo hemos hecho nosotros cuando capacitamos en materia de reforma penal, por ejemplo, etcétera, en donde intentamos no nada más abarcar a ministerios públicos y a jueces, sino ir un poquito más allá y nos ha dado un excelente resultado, resultado. Y luego, los de Jalisco estaban muy activos, porque sí, llegaron casi todos. ¿Por qué la nueva ley de protección civil no promueve la unificación de criterios entre los 3 niveles de competencia, la aplicación de sus reglamentos, etcétera? Yo creo que la ley está bien pensada en ese aspecto. Yo creo que la ley sí tiene, no nada más la conferencia nacional, etcétera, que es la parte como más política que se tiene que reunir una vez al año, sino que va bajando a diversas estructuras con la idea de que eventualmente, o sea, lo que yo entendí de la ley, habrá que ver cómo funciona, pero lo que yo alcancé a leer de la ley y lo que alcancé a comprender es que a partir de lo que señala expresamente la propia norma, habrá una especie de CONAGO de protección civil, por decir algo, una CONAGO, una cosa así, en donde ustedes se estén juntando, no los políticos, porque se juntan para la foto nada más, pero sino ustedes para la parte ya operativa de unificación de criterios, todo. Yo creo que eso está previsto, o sea, y ese es el punto para unificar criterios. Ese es el punto de que le está preocupando a los amigos de Jalisco. Yo creo que ese es el lugar, ese es el espacio y esa es la expresión que está también así prevista en la propia ley.